Bueno, lo prometido es deuda, lo veníamos anunciando, veníamos compartiendo todos estos días música de él, tanto interpretada como por él mismo como por otros. Y bueno, es un gustazo, es un honor recibir en este programa, que es el espacio radial de nuestra Dirección de Cultura de aquí de la Municipalidad de Chajarí. Vamos a presentarlo solamente con el nombre, pues ya hemos hablado bastante de él estos días. Jorge van der Mole. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Mezcla Viva. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy Muchas bien, gracias Jorge. por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. La verdad que es un lujo recibirte hoy aquí en nuestra casa radial, vamos a decirlo así rápido. Y bueno, la verdad que veníamos muy ansiosos por esta entrevista. Yo recién comentaba que, bueno, dormí bastante poquito porque, bueno, me tocan muchas fibras sensibles, ¿no? Desde mi costado, digamos, docente y musical también. ¿Quién no ha sido influenciado acá en Argentina, ¿no? Por tu obra? Mira, se me nota, estoy nerviosito. Así bueno, que, bueno, desde ya los agradecidos somos nosotros, tanto a vos como a la gente que estuvo involucrada en este contacto, por supuesto. Bueno, yo vuelvo a agradecer la invitación, y agradezco el recibimiento, ¿no? Vos hablaste recién de cuestiones docentes, también estás en la labor docente, entonces. Sí. Acá en la familia aquí del Centro Cultural un poco hacemos todos de todo, pero bueno, sí, estamos en todo lo que se puede, digamos. Bueno, para mí la labor docente es, yo la vengo llevando desde hace mucho tiempo, y es muy importante para mí porque, claro, como uno se pone todos los años en contacto con generaciones nuevas, es un modo también de renovarse uno, ¿no? Porque se va encontrando con gente que tiene otras expectativas, que tiene una manera formas de expresarse con los lenguajes artísticos distintos, influencias distintas. Así que bueno, por un lado uno cumple con su función, pero al mismo tiempo intenta entender también de qué modo se van renovando los modos de ver el mundo y los lenguajes artísticos, la forma en que los representan, ¿no? Así que es una tarea, aparte de la artística, esa otra labor para mí me resulta muy gratificante, ¿no? Por supuesto, yo creo que le ponemos todos, aparte de lo que obviamente no se considera como trabajo, desde ya, sí. ¿No? El intercambio, ¿no? Que uno viene a volcar su conocimiento, recibe su remuneración, pero siempre el docente en todos los ámbitos, no solamente en lo artístico, le pone su cuota de vocación en mayor o menor medida, pero siempre está. El conocimiento hoy en día se puede transmitir, hasta uno puede investigar y encuentra todo en internet, pero sí. el toque de vocación, ese condimento de vocación que le da a la persona cara a cara, es muy, muy distinto y a su vez es lo que enriquece, ¿no? La docencia. Sí, y yo insisto mucho en esta cuestión de que hay una cuestión mutua de crecimiento que se suele dar, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con lo artístico. En los lugares donde yo doy clase, la gente va porque tiene ganas, ¿no? No está obligada a ir, ¿no? De modo que el que decide estudiar música o decide estudiar un instrumento, en general tiene una disposición muy particular, diferente a la que se tiene en la escuela primaria o en la escuela secundaria, quiero decir, ¿no? En relación a lo que significa la educación obligatoria, ¿no? Exactamente. El que elige estudiar arte, por ahí se dispone de otra manera, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya que arrancamos por el costado docente, quería preguntarte, fuiste parte de la fundación de la Escuela de Músicos de Rosario y aquí, bueno, en el Centro Cultural tenemos nuestros talleres. Chajarí no se puede comparar como ciudad con Rosario. Aquí somos entre 45.000 y 50.000 personas.
Así que bueno, por ahora aquí en el Centro Cultural estamos tenemos talleres, bueno, de diferentes disciplinas, pero de lo que es música tenemos guitarra, ukelele, violín, percusión, piano, también hay de canto, hay otras expresiones también, en canto grupal, ¿no? Como coros y demás. Nos gustaría, antes de meternos en lo musical, en lo autoral, ya que arrancamos por aquí, que nos cuentes un poquito cómo fue ese arranque, ¿no? De ese colegio tan importante ahí en Rosario. Bueno, esta fue una experiencia que duró cerca de 10 años. No, lamentablemente no es una experiencia que continúe, pero empezó por iniciativa de un compañero nuestro, de un amigo músico acá rosarino, el Pichi de Benedictis, que fue quien tuvo la idea y que siempre tuvo esa idea de generar un espacio donde se tuviera al cancionero y en general a la música, a los géneros populares como referencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que fuese un espacio donde se pudiera volcar el conocimiento de la práctica, ¿no? De la experiencia personal desde lo instrumental, desde los arreglos, desde lo creativo, tratando de formalizarlo con un plan de estudios que sostuviera integralmente la cuestión del lenguaje. Por eso teníamos materias donde se daba lenguaje musical, audio perceptiva, y estaban los diferentes instrumentos también. Por supuesto, es una experiencia que duró casi 10 años, y en la que estuvimos involucrados muchos músicos de acá de Rosario. El lugar además era muy interesante porque era para nosotros un espacio experimental, porque teníamos una sala de ensayo donde convergían grupos de rock, de jazz, gente del folclore. Es decir, era un espacio a la vez educativo, un espacio experimental y un espacio de producción también, ¿no? Uh-huh. Desde ahí hemos logrado armar producciones independientes de diferentes grupos y solistas que estábamos involucrados en el proyecto. La verdad que para nosotros fue una experiencia interesante, nos permitió ver de qué manera algunos elementos formales de lo académico se podían incorporar a una escuela que tenía como prioridad los géneros populares, ¿no? Uh-huh. Bueno, desafortunadamente después a mediados de los 90, pasados ya 96, 97, no pudimos sostener más. Era un proyecto independiente que llevamos adelante nosotros sin asistencia de ningún medio oficial, así que bueno, duró lo que duró, pero creo que para mucha gente fue muy importante. Para nosotros seguro que sí, y te diría que hay una buena cantidad de alumnos que tuvieron ahí su inicio y que siguieron adelante con sus proyectos musicales y con su vida, y significó un lugar importante. Así que para nosotros estamos muy satisfechos con eso que duró lo que duró, casi un decenio. Uh-huh. y que dio sus buenos resultados, ¿no? Por supuesto. Siempre, bueno, como decíamos, siempre es bueno involucrarse uno en la docencia, digamos, con ese toque de vocación, y más en un proyecto así de esa envergadura, aunque no esté funcionando hoy en día, lamentablemente, ni hablar que alimenta y todo suma como experiencia, ¿no? Sí. Jorge, bueno, en los años 70 te mudas a Rosario, sos de Pueblo Andino, provincia de Santa Fe, sí. Formás parte de la trova rosarina, ¿no? Todo lo que hoy en día se conoce y se admira de ese movimiento. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo se gestó y se llevó a cabo, ¿no? Toda esa movida.
Bueno, creo que lo primero que hay que aclarar es que eso que se denominó trova rosarina, esa denominación no fue una denominación que los involucrados pusieron, sino que fue una denominación que partió del periodismo, ¿no? Y que surgió de los 80 en adelante, ¿no? Una vez que ocurrió la emergencia de Juan Baglietto como artista principal con su primer disco que fue tan importante y que significó para muchos de los que estábamos vinculados de diferente manera, algunos porque participaban de su banda, otros porque éramos compositores. Bueno, tuvimos la oportunidad a partir de ese momento, del año 82 en adelante, de iniciar una carrera artística con algunas ventajas que no habríamos tenido si no hubiese ocurrido esa emergencia de ese primer disco y segundo disco de Juan Baglietto en un momento tan importante, porque por un lado ocurrió esa salida en el mismo momento en que se desarrollaba la contienda de Malvinas. Y por otro lado creo que fue muy importante también porque estábamos en un momento en que se estaba debilitando la dictadura militar de los años 70 y empezaban a aparecer voces desde el arte que de alguna forma testimoniaban esa decadencia, ¿no? Y por otro lado, lo que es interesante decir es que ese movimiento no es un movimiento formal, es decir, no surgió con una declaración de principios o algo que, del mismo modo que surgió el nuevo cancionero, ¿no? El nuevo cancionero sí, dentro del folclore, apareció como un movimiento formalizado, ya que sus integrantes iniciales tenían un manifiesto, una declaración de principios, y lo gestaron con un objetivo determinado. En el caso de la trova rosarina, lo que puede decirse es que mucha gente principalmente del rock, había tenido una experiencia de trabajo muy importante durante la década de los 70. Por un lado, los que venían del rock ya tenían una experiencia importante en una asociación de músicos que se llamó Ateneo de Músicos y Amigos de Rosario, AMADER, que nucleaba a muchísima gente del rock. Y además había gente que también había tenido experiencia grupal y de organización en lo que se llamó Canto Popular Rosario, que involucraba más a gente del folclore y de la música latinoamericana en general. Así que bueno, no es que surja de la nada, sino que surge de un trabajo previo muy, yo creo que muy intenso, ¿no? Yo en lo personal durante los 70 estuve muy dedicado, durante la segunda mitad de los 70, a mi proyecto como estudiante universitario. Yo me recibí de ingeniero agrónomo en el año 81 y siempre estuve vinculado a la música, pero recién a partir del año 82-83 empecé a dedicarme fuertemente, ¿no? Esos son un poco los antecedentes, ¿no? De eso que luego se denominó trova rosarina. Digamos así como resumiendo, ¿no? Sí. Un grupo de amigos con un norte en común, trabajando muy muy en serio y bueno, y aprovecharon la puerta que, por lo que nos contás vos, ¿no? Aprovechando muy bien la puerta que abrió Juan Carlos Baglietto. Claro, y una puerta que se le abrió a él también a partir de la iniciativa que tuvieron las editoriales discográficas en ese momento de reconocer a un artista muy singular, ¿no? Con una capacidad expresiva muy particular,
Yo creo que ahí hubo una enorme inteligencia de la dirección artística en aquel momento el sello Emmy Odeón, que reconoció en ese artista a un artista extraordinario, ¿no? Y bueno, como te decía antes, detrás de ese proyecto se abrieron puertas para varios de nosotros, ¿no? Nada hubiese sido de la misma manera si no hubiese existido esa emergencia de Juan Baglietto, ¿no? Si bien después cada uno, y el caso más importante seguramente es el de Fito Páez, que digamos que emergió luego como un creador singular dentro del rock argentino, pero que también venía dentro de ese paquete inicial, ¿no? Exacto. De la banda inicial de Juan Baglietto, ¿no? Y bueno, afortunadamente con el paso del tiempo y las 4 décadas que venimos llevando, cada uno fue elaborando su propio lenguaje, su propia poesía, su propio modo de manifestarse, cada uno con su particularidad. Y la otra cosa que yo resalto es que afortunadamente hemos tenido la energía y la constancia como para seguir evolucionando y no habernos quedado en aquel arranque de los 80, ¿no? Sino que, bueno, cada uno siguió generando su repertorio y grabando sus discos, y hasta la actualidad todavía podemos decir que estamos activos y con algunas cuantas cosas pendientes aún por hacer, ¿no? Me imagino, porque bueno, uno puede ver, yo acá tengo delante mío lo que miré en Wikipedia, porque me fui ahí porque está lleno de datos, ¿no? Puros y duros, porque por ahí, bueno, como te decía, me tocan muchas fibras sensibles, ¿no? Entrevistarte a vos. Y entonces me fui a donde están los datos, ¿no? Puros, porque por ahí ves entrevistas como la de Silvia o Silvina, no me acuerdo ahora, Layana, que hicieron una entrevista exclusiva sobre Oración del Remanso, que me gustó muchísimo, para empezar. Y bueno, por ahí uno no deja de meter su emoción en el medio, ¿no? Entonces me fui ahí y tengo acá 5 páginas llenas de discografía tuya. O sea que la inquietud de esa pluma, digamos, es más que evidente, ¿no? Jorge, yo quería preguntarte, ¿no? Sos un artista multipremiado. Estuve leyendo estos días previo, ¿no? Los premios que te han dado, pero a veces un premio por ahí no refleja un momento que uno considere como un hito en su carrera, en su andar, ¿no? Me gustaría por ahí que me cuentes vos, fuera de lo que es recibir uno de estos premios, importantísimos todos, desde tu perspectiva, ¿en qué momento vos decís esto realmente es esto es un hito para mí, desde mi perspectiva personal? Bueno, yo podría decir que hay algunos, en realidad no hay uno, hay varios, pero de todas maneras uno puede particularizar y para todos nosotros, para varios de nosotros, quiero decir, yo me involucro personalmente, pero tengo que decir que lo menciono en este caso también a Carlos Aguirre, el enorme músico paranaense que generó ese sello independiente que es Sagrada Medra, que dentro del cual tuvimos cabida muchos que iniciamos a principios de los 2000, fines de los 90, al principio de 2000, producciones independientes. Es decir, cuando dejamos de pensar que teníamos que estar vinculados a sellos grandes o a sellos profesionales, y vimos la posibilidad de que nosotros podíamos producir y editar nuestro propio material con
con los elementos artísticos que teníamos, con la decisión absoluta en la estética de lo que queríamos decir y cómo lo queríamos ordenar en un disco, por ejemplo. Ese creo que fue un momento importante. Para mí, el año 2002, con la salida de ese disco Navega, que fue el primer disco en el cual yo pude decidir plenamente cuál era el repertorio, cómo quería arreglarlo, cómo quería que sonara, la estética del disco, el diseño gráfico y todo lo demás. Yo creo que ese fue un hito importante. Porque ya te digo, empieza uno a darse cuenta de que no es absolutamente necesario estar vinculado a un sello discográfico grande para hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que ese disco resultó un muy buen disco. Es un disco que yo veo que todavía está presente, si bien nunca tuvo, obviamente al tratarse de una edición independiente, de un sello independiente como ella Granera, nunca tuvo la enorme difusión que tienen desde los sellos importantes y centrales, pero de todas maneras es un disco que aún se lo escucha y se lo recuerda y se lo considera un muy buen material, ¿no? Entonces para mí ese es creo que fue un momento muy importante. Jorge, te consulto. Hacerse de poder de decisión, justamente. Sí, perdón, Agustina. Jorge, te consulto. Agustina, te hablas de este lado. ¿Hay alguien que haya marcado un antes o un después en tu carrera artística? ¿Me podés comentar sobre eso? Me interesaría saber. Mirá, yo siempre intento ser lo más franco posible en relación a eso, porque yo creo que no habría podido resolver gran parte de mi camino y de mis proyectos si no hubiese contado con la ayuda y con la cooperación de una infinidad de compañeros. Bien. Yo estoy absolutamente consciente de que el desarrollo que yo pude tener en mi proyecto está vinculado principalmente al tipo de asociaciones que he podido establecer con los demás músicos. En el principio allá por el principio de los 80, yo tuve desde el primer momento, desde que apareció mi primer disco, tuve un apoyo incondicional de un enorme artista argentino que es Víctor Heredia. Me encanta. Víctor Heredia fue una persona que desde un lugar notable como el que tiene y el que tuvo siempre, apoyó mi proyecto, fue absolutamente solidario desde su lugar de importantísimo, notable creador. Fue una persona que siempre estuvo cerca, que hizo sugerencias muy claras, que dio consejos, que hizo lugar, que me visibilizó, ¿no? De esa gente que te empuja y que te apoya, ¿no? Que son realmente muy importantes. A la par de esas creo que influencias muy notables, sí, está la presencia permanente de lo que fueron mis compañeros de ruta, ¿no? Todos claro. los integrantes de mi primer grupo, Iván Tarabelli, Tutti Branchesi, Carlos Belloso Colombres, después, posteriormente, la juntada que hicimos con Juancho Perone y Lucho González e Iván Tarabelli, que se llamó Primer Toque, ese fue otro
otro apoyo muy importante, porque Lucho González fue para nosotros como una especie de maestro y de líder, porque los arreglos que hacíamos en el cuarteto eran principalmente ideas desarrolladas por Lucho, ¿no? Y nosotros estábamos fascinados con el modo en que él arreglaba y con el modo en que desarrollaba las ideas, ¿no? Y durante los 90 fue muy importante para mí los dúos que hicimos con Adriana Bonicio, que tuvimos unos cuantos encuentros que se llamaron banquetes de perros solitarios. Después, durante la misma década, con Rubén Goldín, que hicimos un espectáculo a dúo con canciones de ambos que se llamó Dos de Corazones. Fue mucho el crecimiento y lo que aportaron para mí el trío de guitarras de Rosario, Carlos Casaza, Gustavo Marosi, Claudio Bolzani, y fue impresionante la juntada con el Negro Aguirre durante los 90, que empezamos a tocar juntos. Así que, quiero decir, todos esos compañeros del camino de la música fueron para mí maestros, ¿no? Fueron para mí la gente que aportó, no solamente en los toques en vivo y en las asociaciones que hemos podido hacer para tocar juntos, sino en los discos, todo lo que aportaron ellos en sus discos, en los discos míos, ¿no? Y eso continuó después, en la primera década del 2000 y hasta ahora. Las juntadas que hemos hecho con Juan Quintero, con el Coque Ortiz, importantísimos creadores también, ¿no? Cuando uno se junta con otro, inmediatamente el otro le cambia la cabeza, ¿no? Porque le va aportando ideas y uno se modifica y se transforma. Así que bueno, mi respuesta es probablemente una respuesta que no queda en la pregunta puntual que vos me hiciste, claro. pero toda esa gente, yo puedo decir que son los que me formaron a mí. Claro, ¿no? Hicieron un antes y un después en tu carrera Sí, artística. absolutamente. Todos aportaron su granito de arena. Sí, absolutamente. Como críticos, como arregladores, como instrumentistas, en fin. Yo tengo un enorme agradecimiento para todos ellos. Y aparte, bueno, indudablemente también el apoyo, ¿no? O sea, te sumamos, nos sumamos entre todos porque creemos el uno en el otro, y ese círculo virtuoso que se genera también es lo que uno, cuando mira perspectiva hacia atrás, digamos, lo que más valora. Mira, hay un modo de trabajar dentro de los géneros populares que se ha dado dentro del folclore mucho, dentro del rock también, que es cuando armas un grupo, aunque haya un solista que lidere la propuesta, te vas a encontrar siempre con que los que están involucrados son creadores. No hay, en la mayoría de los casos no hay arregladores, ¿no? Uh-huh. Que lleven una partitura a cada uno y le diga a cada uno lo que tiene que tocar, ¿no? Sino que en el desarrollo de todo el folclore y de la mayor parte del rock argentino y del pop, es la sumatoria de las creatividades de los que están involucrados. Y eso yo creo que eso le da un carácter muy particular al asunto. Diferente ha sido, por ejemplo, en el tango, donde hay un reconocimiento muy particular a los arreglos de Aníbal Troilo, a los arreglos de Piazzolla, como creadores y como líderes principales de las ideas alrededor de lo que la orquesta iba sonando, de lo que tenía que sonar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, nos han tocado esos perfiles y esos modos de acción, y yo creo que han dado buen resultado.
Jorge, bueno, nombrabas como un hito para vos en tu carrera, ¿no? El disco, el sello discográfico, Sagrada Medra, perdón, y bueno, la aparición del primer disco a través de ese sello Navega, y justamente ahí tengo acá marcado, resaltado, que ahí aparece Oración del Remanso, si no hice mal la Sí, tarea. Y bueno, lo decíamos antes de empezar el programa, en el pase con Paulita en el programa anterior, en Vamos que Vamos. eh, es como una canción de la que no se puede evitar hablar si te entrevistamos, ¿no? Es como como digamos, eh, la cara musical de Jorge van der Molle, tal vez, no para el público, digo. sí, eso es verdad. La canción, esa canción tomó una importancia distinta, se hizo muy popular, fue muy versionada, sigue siendo muy, Ujú. muy versionada, a pesar de no haber sido un tema especialmente difundido, ¿no? Por eso que te comentaba antes. Exacto. Nosotros no hemos estado en el centro de ninguna difusión, este, porque nuestras producciones, nuestras ediciones han sido periféricas, de modo que no se puede decir que la oración del remanso haya sido particularmente conocida por su difusión, sino que bueno, es una de esas canciones que eh, por alguna característica particular empezó a caminar sola, a ser conocida en ámbitos muy diferentes, por artistas de géneros muy distintos, de diferentes nacionalidades. Este, y cuando yo lo pienso, en realidad yo no puedo determinar este, por qué ocurre eso con una canción y no ocurre con el resto de las canciones. Ujú. Este, Tal eh, vez si me permitís teorizar un poquito, yo creo que es muy representativa de la realidad de mucha gente que vive a la vera de un río, de la pesca, cuidando el ambiente, en equilibrio, como le decías a esta sí, señora que te nombraba hoy, ¿no? Con el medio sí. que lo rodea. Ujú, Y si me permitís, te cuento una pequeña vivencia, ¿no? Viajando por la ujú, Ruta 1 ahí en Santa Fe, ujú, yendo ahí de Rincón hacia San Javier, paraíso costero sí, justamente. sí, este, mm, Hay un puente sobre uno de los ríos ahí, un puente ujú, bastante angosto incluso, no me acuerdo bien ujú, entre qué ciudades, pero está sobre esa ruta, ¿no? sí, sí. Y ahí abajo hay justamente pescadores que cada vez que he pasado por ahí, yo los miraba y automáticamente me llevaban a esa canción. Tal vez refleja la realidad de mucha gente que vive como vive, en quien vos te inspiraste ahí, no, para esta canción. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con ese trabajo artesanal en particular, ¿no? Ujú. Ya que uno puede considerar que dentro de las actividades humanas, en toda la historia de la humanidad, desde lo más primitivo, la pesca ha sido una de esas actividades que tienen que ver con la supervivencia y con lo más primario, digamos, ¿no? Ujú. Este, la pesca sigue siendo una de esas actividades de, de, de supervivencia muy muy primaria, sobre todo la pesca artesanal, no la pesca industrial, ¿no? Exacto. Este, y probablemente esa cuestión que tiene una especie de antecedente en lo antropológico, digamos, sea lo que resuene principalmente, ¿no? En la canción, del mismo modo que la figura religiosa es otra de las Ujú. cosas que puede resonar especialmente, y que haya logrado que la canción fuese especialmente considerada y que resultase eh, un eco en la sensibilidad de gente muy diversa, ¿no? Inclusive de gente que no conoce el lugar y de que no conoce nuestro río, ¿no? Inclusive este, gente de otras nacionalidades que no conoce el espacio, no conoce el sitio al que la canción refiere, ¿no? Y tampoco Ujú. conoce ese modo de trabajo o las características que tiene en este lugar en particular.
Pero bueno, son todas especulaciones, ¿no? Lo real es que uno no sabe realmente por qué en algunas canciones sí y en otras no, ¿no? Cuando en realidad uno le pone el mismo interés y las mismas ganas y el mismo esfuerzo, el mismo trabajo cuando compone una cosa, cuando compone las otras, ¿no? No es que haya una diferencia en lo que uno hace, ¿no? No, por supuesto. Pero bueno, esta se hizo de un vuelo propio, imposible de dudar, y por supuesto que como lo hizo de manera artesanal, digamos, o sea, sin difusión propiciada, digamos, se ha hecho un piso muy sólido y como quien dice por ahí, la canta todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un amigo que es como un hijo para mí, que se llama Juan Pablo Arias. Él iba a estar hoy acá, pero bueno, al final no pudo por sus actividades, él está estudiando. Y bueno, él una vez ganó una de las ediciones de los Juegos Evita aquí en nuestra provincia, justamente con Oración del Remanso. Hace una interpretación maravillosa, y no lo digo porque sea como un hijo para mí. Y realmente yo creo que te hace vibrar la canción justamente por todo lo que comentabas vos, ¿no? Refleja, te pinta la realidad de gente que uno puede ver, no solo ahí en el Remanso Valerio, que todavía no lo conozco, pero ya voy a ir. Tengo una visita pendiente en Baigorria. Uh-huh. y, sino también, como te digo, bueno, como bien decías vos, la parte religiosa, creo que involucra un montón de cosas que hacen que con un poquito de ganas de interpretarla bien, de meterse, te pone a vibrar. Es una canción que te pone a vibrar, como muchas otras, pero bueno, esta es como que tiene algo en particular. Sí, seguramente, y hay una cuestión que tiene que ver con la presencia del agua también, ¿no? Como elemento vital, como sustancia vital, ¿no? Y la presencia de un río, de la magnitud del Paraná, de lo que significa para todos los costeros, ¿no? Esta cuestión de ese gigante en nuestro paisaje, ¿no? Que hace que veamos el mundo de una manera distinta, así como lo ve la gente que vive en la montaña de una manera diferente, o los que viven a la orilla del mar. Bueno, a nosotros nos tocó ser ribereños de uno de los ríos más importantes del continente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que esa presencia de algún modo también marca el modo de ver, pero también el modo de decir, ¿no? Y el modo de pensar. Yo porque tengo la idea de que en realidad pertenecemos de algún modo al ambiente como una integridad, y estamos fuertemente signados por el ambiente que nos rodea, ¿no? Entonces hay una condición de costero, de ribereño, que se manifiesta en nuestro modo de ver las cosas, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de decir también, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esa presencia del río es, creo que también es uno de los elementos motivadores, ¿no? Y que tiene que ver con la potencia en realidad es también la potencia que tiene toda la música de nuestra región, ¿no? Exactamente. Todo el chamamé y la música del litoral en general está fuertemente anclada en la figura fluvial, ¿no? En la figura del río. Sí, señor. Vos sabés que Aníbal Zampayo, un señor músico también, compositor uruguay, que ya no está más en este plano, se refería al río Uruguay, pero él siempre en sus presentaciones siempre decía, en la escuela nos enseñan que este río nos separa cuando en realidad nos une. Claro. Digamos, una frase que a mí me pareció brillante, ¿no? Jorge, yo no me quiero abusar de tu tiempo. Le quiero agradecer a Lucrecia, bueno, al pelado de los kayak, como me dijo que lo presente. Bueno, toda la gente que estuvo involucrada en esta cadena para que podamos hablar con vos. No quiero ser abusivo. Nunca me dijeron cuánto tiempo íbamos a disponer, de modo que para mí es un placer hablar con vos, pero
cuando vos dispongas, por supuesto Bueno, no te sientas bueno, obligado de ninguna manera, por favor. bueno, no, yo te agradezco, yo creo que lo más importante, lo que tiene que ver un poco con referenciar lo que uno hace, está dicho. Yo quiero agradecerte esta posibilidad de diálogo porque nos ponen en contacto con una audiencia con la que habitualmente no estamos. Insisto siempre en que la labor de divulgación y la labor periodística es una tarea importante y crítica además en este momento, ¿no? Ujú. Y que a nosotros nos hace visibles y hace visible nuestro trabajo y hace visibles nuestros proyectos. Así que yo quiero agradecerles este momento que pasamos, esta posibilidad de diálogo con ustedes y con la audiencia. Bueno, ya en alguna oportunidad supongo que podremos encontrarnos de modo presencial, ¿no? En Bueno, alguna otra oportunidad. te puedo comentar por si te sirve. Aquí el 17 de julio se va a estar llevando a cabo la fiesta de la amistad. Aquí nos llamamos la Capital Nacional de la Amistad y el domingo 17 de julio va a ser la fiesta y yo te cuento por si por ahí te sirve como para colarte o de excusa para pasear un poquito. Va a estar Juan Carlos Baglietto con Lito Vitale. Ajá, bárbaro. Así que Muy buena idea. termo, Muy buena mate, idea. y tengo un amigo en la costa que propicia el asado a mediodía. Así Bueno. que mirá qué Bueno, combo que te armamos. agradezco mucho la invitación y la voy a tener en cuenta. Lamentablemente no la puedo responder ahora, pero agradezco mucho. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Bueno. La verdad que una entrevista riquísima que nos alienta mucho, sobre todo a seguir trabajando por lo que desde donde habíamos empezado la entrevista, sin querer queriendo por ahí, desde la docencia y por supuesto desde la música y seguir generando estos círculos virtuosos como los que nos comentabas vos, ¿no? Bueno, agradezco nuevamente por mi parte. Ha sido muy cálida la charla y les mando un abrazo grande. Hasta vernos. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Jorge van der Mole desde la ciudad de Rosario, Granadero Baigorria seguramente. Y bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido a todos, a Hugo Sirtori, a Lucrecia Cantarvia, si no estoy leyendo mal el nombre, permítame un segundo, no quiero leerlo mal. Sí. Cartavia, perdón Lucrecia. Y bueno, si les parece, Agustina, vamos a la música mientras recuperamos un poquito el aire. Dale, ¿Qué perfecto. quiere Buenas escuchar? canciones de nuestros artistas locales presentes como cada Pero mañana, ¿cómo ¿le no? parece? ¿Cómo no? Voy a elegir yo hoy. Perfecto, me gusta. Exactamente. La de verdad que, bueno, ¿qué quiere que le diga? Una maravilla, una emoción poder hablar Increíble. con una persona de este calibre y, bueno, era como estar hablando en el living de la casa. La Tal verdad cual. que me maravilló realmente. Tras que uno ya por ahí siempre está maravillado con esta gente por sus canciones, ¿no? Cómo Su legado artístico. cómo escribe, ¿no? Cómo toca y cómo canta. Sí. Y la combinación de todo eso junto. Lo que La hace verdad un que cantautor, diga bien, obviamente. tenemos que recuperar un poquito del aire. Bueno, vamos con la música local.